Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar en este gran capítulo de equilibrio químico y tal cual lo vimos en la sesión pasada, vamos a continuar con este subcapítulo 4.4 que es cómo varía la constante de equilibrio con la presión y la temperatura. Recordemos que estamos viendo, ¿no es cierto?, en primera instancia la constante de equilibrio como el gran parámetro que tiene una reacción química que nos permite determinar, ¿no es cierto?, la relación que hay entre la cantidad de reactantes y productos. Por lo tanto nos da una noción de la conversión, de la reactividad. Y además de eso logramos a través del concepto de equilibrio amarrar la constante de equilibrio con las propiedades termodinámicas y en particular con la energía libre de Gibbs. Vimos cómo calcular constantes de equilibrio a condiciones estándares, 25 Celsius y 1 bar, usando los H de formación, los G de formación, etc. En la sesión pasada vimos cómo calcular constantes o cómo varía la constante con la presión y la temperatura en forma general y nos centramos en la variación exclusivamente de la temperatura. Ahora nos toca ver qué pasa con la presión. Es decir, vamos a ver la letra B, cambio de solo la presión. Esto significa que la temperatura se mantiene fija. Y volvemos a la ecuación, a la relación fundamental que fue adecuada para la constante de equilibrio y decía que la variación de la constante estaba en función de menos el delta de volumen de la reacción en dP y más el delta H de reacción en dt. Como en este caso vamos a dejar la temperatura fija, el diferencial de temperatura se nos anula y nos queda solo este lado de la expresión. Por lo tanto, nos aparece esta fórmula. Vamos a despejar primero. Nos aparece que la derivada del logaritmo de la constante respecto a la presión resulta ser menos el cambio de volumen de la reacción dividido en RT. Y nos aparece una fórmula también bastante simple, pero que vamos a tener que analizarla un poco más en detalle. A diferencia del caso de la temperatura, donde aparecía el delta H de reacción, tal vez nos fue fácil, ¿no es cierto?, porque habíamos trabajado con calores de reacción, exotérmicos, endotérmicos, etc. Pero hasta el momento no hemos trabajado con cambios de volúmenes de reacción. Entonces, para ver eso primero tenemos que analizar de qué se trata el cambio de volumen de reacción. Y el cambio de volumen, por definición, el cambio de volumen de la reacción será la sumatoria de los coeficientes normalizados de cada compuesto multiplicado por el volumen molar de cada compuesto. Por lo tanto, si esto se trata de calcular volúmenes molares, hay algo que ustedes tendrían que tener ya aquí en el chip, sobre todo en cursos como introducción, como elementos de físico-química, que el volumen molar depende mucho de la fase en la cual estén los compuestos. Por lo tanto, la primera observación es que los volúmenes molares dependen fuertemente de la fase. No es lo mismo que calcular un volumen de algo que está en estado en fase líquida o en fase gas o en fase sólida. Hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, el volumen molar del agua líquida es algo así como 18 centímetros cúbicos por mol. Sin embargo, el del agua gaseosa es prácticamente 1000 veces menor. O sea, hay diferencias muy grandes, porque la compactación de las moléculas en el estado gaseoso o en el estado líquido son muy diferentes. Por lo tanto, esto nos lleva, ¿no es cierto?, básicamente a la necesidad de separar el análisis y lo vamos a ver en fase gas y lo vamos a ver en fase líquida. Y vamos a partir con la fase gas primero. Por lo tanto, si estamos en la letra B, vamos a hacer algo así como B.1.
Estamos dentro del análisis de presión, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, B.1, cambio de la constante con la presión en fase gas. La fórmula a la cual llegamos la escribo nuevamente. Y el delta de volumen de reacción es el normalizado, el coeficiente, y el volumen molar de cada compuesto puro. Pero lo que sabemos es que cada compuesto de esto es un gas. Pero yo sé interpretar volúmenes de gases. Recuerden, este es el volumen real. Por lo tanto, si es un gas, esto lo puedo interpretar como el volumen del compuesto I ideal más el volumen del compuesto I residual. Recordemos el capítulo ese, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, de propiedades residuales. Para calcular la propiedad real de un gas es la propiedad ideal más la propiedad residual. Por lo tanto, lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, es que el delta de volumen de la reacción es igual a la sumatoria del coeficiente por el volumen ideal, que es el volumen del gas ideal, que es volumen molar, RT partido por P, y más la sumatoria de los coeficientes por los volúmenes residuales. Esto lo voy a reemplazar aquí. Por lo tanto, me queda que la derivada del logaritmo de K respecto a la presión es igual a menos esto dividido por RT, por lo tanto me queda la sumatoria de los coeficientes por 1 partido por P, se va el término de RT, y luego me queda esto dividido en RT menos también la sumatoria de los coeficientes por el volumen residual partido por RT. Y con esta fórmula lo que voy a hacer es multiplicar por la dP para separar y proceder a integrar. Por lo tanto, me queda lo siguiente. La derivada es igual a menos prácticamente lo mismo. Voy a arreglar esto que está acá. El 1 partido por P puede salir, me queda menos la sumatoria de los coeficientes partido por P, y todo esto en dP al multiplicar por dP, y este de acá me queda menos la sumatoria de los coeficientes por el volumen residual en dP. Y esto lo voy a integrar entre la presión de referencia y cualquier presión que quiera calcular. Cuando hago esto me queda el logaritmo de la constante a la presión que quiero calcular, menos el logaritmo de la constante a la presión de referencia, y esto me queda. Este de aquí es bastante simple, esto es una constante, por lo tanto no afecta a la integración, y esto me queda menos la sumatoria de los coeficientes, y esto es el logaritmo de P partido por P sub 0. Y este de acá es lo interesante. La integral puede entrar en la sumatoria y me queda la integral entre P0 y P del volumen residual en RT en dP. Pero si nos acordamos algo de lo que vimos en ese capítulo de residuales, esta integral que está aquí es básicamente, cuando trabajamos a temperatura constante, es el G residual partido por RT. Por lo tanto, lo que me queda es el logaritmo de K a la presión P. Vamos a borrar acá.
Voy a juntar esto que está acá, bueno, tal cual así, me queda lo mismo. Y esto de acá me queda el logaritmo, y este signo menos lo voy a meter dentro del logaritmo, todo esto, y esto me queda p partido por p0 elevado a menos la sumatoria de los coeficientes, y esto que está acá se transforma en el g residual, pero el g residual a su vez es igual al logaritmo del coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, todo esto se transforma en la sumatoria de los coeficientes por los logaritmos de los coeficientes de fugacidad. Y con esto que está acá, bueno, el desarrollo es algo más grande. Lo van a tener en uno de los archivos que le voy a subir, que habla todo y resume todo lo que hemos visto acá. Obviamente sin ejercicio, pero resume todas las fórmulas. Si ustedes siguen procesando esto para abajo, ¿no es cierto?, aritméticamente, algebraicamente, van a llegar a la siguiente expresión, que lo que me interesa es despejar, ¿no es cierto?, la constante a la presión que quiero calcular. Y se me acaba de quedar, voy y vuelvo. Ya, si procesamos, seguimos procesando esto, vamos a llegar a la siguiente fórmula. Y ojo, que no hemos hecho ninguna suposición, por lo tanto la fórmula que vamos a obtener es una fórmula válida para cualquier presión. Y esa fórmula es la siguiente. La constante de equilibrio a la presión P, a la cual quiero calcular, es igual a la constante de equilibrio a la presión de referencia, en nuestro caso generalmente un bar, por la expresión elevado a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos y multiplicado por 1 dividido en la productoria de los coeficientes de fugacidad de cada compuesto elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto que está acá, así. Esta es la fórmula general que me permite calcular la constante de equilibrio a cualquier presión. Nosotros ya vimos cómo calcular constantes de equilibrio a la condición de referencia, temperatura 25 grados y presión de 1 bar. Puedo calcular ese valor, lo tengo acá, y lo que quiero es calcular a cualquier otra presión. Por lo tanto, lo que necesito es los coeficientes estequiométricos, que los voy a conocer, y debo calcular los coeficientes de fugacidad. Pero ustedes ya saben calcular coeficientes de fugacidad. Vamos a hacer un supuesto, tal cual lo hicimos en el caso de la temperatura. Y creo que se ve cuál va a ser ese supuesto. Vamos a suponer que el gas es ideal. Si el gas es ideal, entonces lo que sabemos es que los coeficientes de fugacidad de cada compuesto son aproximadamente 1. Y si el coeficiente de fugacidad es aproximadamente 1, ustedes ya vieron en el capítulo de fugacidad cómo podemos discriminar, ¿no es cierto?, qué tan ideal puede ser un gas, no solo con la presión, sino también con el tamaño molecular. Pero si suponemos que el gas es prácticamente ideal, entonces toda esta expresión se nos va a 1. Y la fórmula que queda, ¿no es cierto?, es bastante simple e indica que la constante a cualquier presión es la constante a la presión de referencia multiplicado por este término. Una ecuación bastante simple. Esta ecuación nos permite hacer algunas inferencias interesantes, porque cuánto cambia la constante con la presión es prácticamente el inverso, ¿no es cierto?, y depende mucho de la sumatoria de los coeficientes. Para tener un análisis cualitativo, así tal cual lo vimos con la temperatura, donde podíamos estimar, sin hacer los cálculos,
¿qué iba a pasar con la conversión? ¿Qué iba a pasar con la constante si subíamos o disminuíamos la temperatura? Viendo el calor de reacción. Aquí vamos a hacer lo mismo, un análisis cualitativo antes de hacer los cálculos, aunque hacer los cálculos con esta ecuación es sumamente simple. Vamos con este análisis cualitativo. Y la expresión que tengo, ¿no es cierto?, es que la constante de equilibrio a cualquier presión es la constante a la presión de referencia y la presión de referencia partido en P partido O elevado a la sumatoria. Por lo tanto, aquí es muy importante este número que está acá. Y por ejemplo, si tengo la reacción que hemos trabajado de nitrógeno más oxígeno, dando óxido nítrico, lo que tienen ustedes acá, ¿no es cierto? Este número es 2 y este es 2. Ustedes pueden determinar la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Y esa sumatoria resulta ser menos 1, menos 2 y 2, por lo tanto la sumatoria es menos 1. Eso quiere decir que esta constante para esta ecuación será la constante a la presión P0 y esto me queda P0 partido por P elevado a menos 1, que en el fondo es lo mismo que P partido por P0. ¿Y esto qué quiere decir? Que en este caso, si yo aumento la presión, si tengo un aumento de presión, ¿qué va a implicar? Que la constante va a aumentar. Por lo tanto, la conversión también va a aumentar. Si, por el contrario, disminuyo la presión, entonces esta fórmula me dice que la constante va a disminuir. Y la conversión también. Y los voy a transportar a aquellas clases de química, de fundamentos de química, de la primera química, donde ustedes veían el concepto de equilibrio en los gases, en las reacciones gaseosas. Y si se acordarán, en ese caso analizaban hacia dónde, la pregunta era hacia dónde se desplaza el equilibrio. Y ustedes lo que veían, que cuando aumentaba la presión, el equilibrio se iba a desplazar hacia donde hay menos moles, que es la tendencia natural. Si yo incremento la presión en un sistema, lo que va a tratar de hacer la naturaleza es que existan menos moles ahí, porque estoy comprimiendo, estoy achicando el espacio. En cambio, si expando y aumento, ¿no?, disminuyo la presión, la naturaleza va a tender a que existan más moles. Por lo tanto, en una reacción química gaseosa como esta, si yo aumento la presión, el análisis que hacíamos hace mucho tiempo dictaba que el equilibrio se iría hacia donde hay menos moles. ¿Y dónde hay menos moles acá? Aquí tengo 1 más 2, 3, y aquí tengo solo 2. Por lo tanto, el equilibrio se va a ir hacia los productos. Por lo tanto, la conversión aumentará, la constante aumentará. ¿Qué me acaba de hacer este análisis? Si yo aumento la presión, la constante aumenta, la conversión también. Por lo tanto, ahí está la congruencia con ese análisis. Yo rápidamente puedo hacer un análisis cualitativo mirando, ¿no es cierto?, esta sumatoria que está acá. Si esta sumatoria resulta ser menor que 0, entonces la presión es directamente proporcional. Veamos el caso rápido de esta ecuación. Nitrógeno más oxígeno dando el óxido nitroso. En este caso, la igualación necesita un 2. Si ustedes calculan la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, menos 1 más 2 resulta ser 0. Y en este caso, la fórmula me dice que la constante a cualquier presión es la constante a la presión de referencia, y esto me queda
elevado a 0. Y si es elevado a 0, entonces 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante a cualquier presión es igual a la constante a la presión de referencia. En el fondo, la presión no influye. Y es lo que estoy viendo acá. ¿Cuántos moles hay en los reactantes? Hay 2. Y en los productos, 2. Hay igualdad de moles. Por lo tanto, frente a un aumento o una disminución de presión, da exactamente lo mismo. Eso es lo que dicta lo de acá. Vamos ahora a lo que dejamos inconcluso. Acabamos de rematar cómo calcular la presión, la constante, a una presión diferente cuando se trata de una fase gas real y también una fase gas ideal. Pero nos falta qué pasa con la fase líquida. Y rematemos con B.2, cambio de la constante de equilibrio con la presión en fase líquida. Y la ecuación que tenemos, la derivada del logaritmo de K respecto a la presión, es igual a menos el delta V de reacción, así. Y el delta V de reacción es la sumatoria de los coeficientes por los volúmenes de los compuestos puros. La diferencia es que estos volúmenes ahora serán volúmenes de líquido. Pero, ¿qué sabemos nosotros respecto a la influencia de la presión en el volumen de líquidos? Y siempre hemos concordado, ¿no es cierto?, que la influencia de la presión en el comportamiento de líquidos es muy baja. Por lo tanto, el supuesto aceptado es que trabajamos con líquidos incompresibles. Por lo tanto, si trabajo con líquidos incompresibles, significa esto que el volumen molar no depende de la presión. Por lo tanto, si tomo esta ecuación y separo, ¿no es cierto?, multiplico por el diferencial de P, B logaritmo de K es igual a menos el dP. Y si integro esto entre la presión de referencia y cualquier presión, entonces lo que voy a tener es que el logaritmo de la constante AP menos el logaritmo de la constante a la presión de referencia será igual, y se me acabó un poco el espacio. Voy a proceder a integrar directamente acá, y esto me va a quedar el logaritmo de K a P, logaritmo del K a P0, será igual a menos, ya perdí la integración, será igual a menos el delta V de la reacción en fase líquida partido por RT y multiplicado por P menos P0. Por lo tanto, el delta de volumen no depende de la presión, por lo tanto sale de la integral y el único integrable es, ¿no es cierto?, 1, y me queda P menos P0. Por lo tanto, de esta forma, si conozco los volúmenes molares de los compuestos líquidos que participan en la reacción, entonces puedo calcular el volumen de reacción, lo considero constante, no depende de la presión, y la fórmula es bastante simple. Con esto puedo calcular la constante de equilibrio a cualquier presión en fase líquida. ¿Qué nos falta ahora? Cambiar la presión y la temperatura al mismo tiempo. Pero eso lo hacemos mejor con un ejercicio, directamente en la próxima sesión. Nos vemos.